Ya, continuamos. Ya, gracias por la corrección, ¿no? Como han visto, si me corrigen, se ganan sus puntos extra. Ya, hay, va a haber ratos en que me equivoque así. Ya. Entonces, el coseno de 60 va a ser un medio. Ya luego el módulo del campo eléctrico 2 va a ser la carga sub 2, ¿no? Ya, la carga sub 2, la que le genera. Y luego dividido entre la distancia que los separa, ¿no? Igual como es un triángulo equilátero, aquí va a haber 0.5 y aquí también va a haber 0.5. Entonces, la distancia de la carga sub 2 hasta el punto donde yo quiero hallar el campo eléctrico igual va a ser 0.5, ¿no? Entonces, esa distancia hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por la constante que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya, y eso en dirección I. Entonces, el campo eléctrico total, ya, sobre el eje X, ¿no? Sobre este eje X, había sido igual a esta parte, ¿no? De acá lo que se va a factorizar, fíjense lo que tienen en común, va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 dividido entre la distancia que los separa, ¿no? 0.5 al cuadrado. Y al factorizar esta parte, lo que nos va a quedar es la carga Q sub 1 con signo negativo y eso divide entre 2, ¿no? Y luego la carga Q sub 2, ¿no? Eso es lo que nos va a quedar de la factorización. Y como ambos están yendo en dirección Y, ¿no? Entonces simplemente ambos igual en dirección Y. Ya, y ese sería el campo eléctrico total en el eje X. Pero falta reemplazar datos, ¿no? Por ejemplo, la carga Q sub 2. Ya, la carga Q sub 2 nos decía que es de mm, 4 microcoulombs, ¿no? Entonces hay que reemplazar ese valor, ¿ya? 4 microcoulombs. Ahora ustedes ahí también van a tener una pregunta, seguramente, ¿qué pasa con el signo negativo? ¿Por qué no estamos colocando el signo negativo? No, el signo negativo nada más lo hemos utilizado para definir la dirección del campo eléctrico, ¿no? Les he dicho que si es negativo va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Porque ya, va a haber una fuerza de atracción si solo es negativa, ¿ya? Si solo es una carga negativa. Y si solo es una sola carga positiva, va a haber una fuerza de repulsión, ¿ya? O la fuerza va a salir, ¿ya? En dirección radial. Luego, otra cosa distinta es cuando tenemos dos cargas, ¿no? Si ambas son distintas, se atraen y si ambas son iguales, se repelen, ¿no? Entonces, eso también es otra cuestión a considerar, ¿ya? Entonces, ese signo negativo simplemente ha sido para darnos cuenta, ¿ya? En qué dirección iba ese campo eléctrico 2. Entonces, no hay que considerar el signo negativo para las operaciones, porque ya lo hemos considerado acá, ¿no? Ya, y esa es la carga, ¿no? Ahora, cuando tenemos cuando nos dice 4 microcoulombs, es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 6, ¿ya? Si nos dijera, por ejemplo, 4 milicoulombs, eso es lo mismo que decir 4 por 10 a la menos 3, ¿ya? Si es que nos dijera 4 nanocoulombs, eso sería 4 por 10 a la menos 9, ¿no? Y si nos dijera 4 picocoulombs, eso es lo mismo que 4 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces también esta parte tienen que repasar, ¿ya? Ya, eso aquí están los 4 microcoulombs y luego la carga Q sub 1 es igual de 7 microcoulombs, ¿no? Entonces ahí está la carga Q sub 1. Si lo meten todos a la calculadora, les tiene que salir este resultado. Luego, las unidades, ¿en qué unidades va a estar el campo eléctrico? Va a estar en newtons sobre coulombs, ¿ya? El campo eléctrico puede estar en newtons sobre coulombs, como están viendo acá, o también puede estar en voltios sobre metro, ¿ya? Esas son las unidades del campo eléctrico. Cualquiera de las dos vale. ¿Ya? Este newton sobre coulombs, ¿de dónde viene? Sabemos que la fuerza, ¿no?, va a ser igual a la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por una carga Q sub 1 y va a interactuar con otra carga Q sub 2 y eso va a estar dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado, ¿no? Esa es la fuerza, pero si yo a esa fuerza la divido entre Q sub 2, ¿no?, y todo esto también lo divido entre Q sub 2, me va a quedar el campo eléctrico. ¿El campo eléctrico de quién? De la carga Q sub 1. ¿No? Entonces, las unidades de la fuerza desde física 1 ya hemos visto que están en newtons, ¿no? Son newtons, ¿ya? Las unidades de la fuerza. Y las unidades de una carga,
Ya, las unidades de una carga, como están viendo, decía microcoulombs, ¿no? Entonces, sus unidades de una carga es en coulombs, ¿ya? Sus unidades. Entonces, aquí esta carga Q2 está dividiendo la fuerza. Entonces, lo que nos quedaría aquí es Newton sobre coulombs, ¿no? Y eso nos quedaría el campo eléctrico, ¿no? Y esas son sus unidades. Ya. Ese sería el campo total en el eje X y ahora vamos a ver lo que es el campo eléctrico en el eje Y, ¿no? Esta era nuestra gráfica original y decíamos que este nuestro campo eléctrico 1 se descomponía tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces hay que hallar su componente o la componente total en el eje Y. Ya, y si queremos hallar su componente en el eje Y, queremos hallar su componente en el eje Y, ¿no? Se forma lo que es un triángulo rectángulo con el ángulo de 60 grados. Y para yo hallar su componente opuesta, simplemente tengo que utilizar la función seno, ¿no? Sería el seno de 60 grados, ¿no? O en caso contrario, sería el coseno, cateto adyacente, de 30 grados, ¿no? En este caso, como en el anterior hemos utilizado lo que es el coseno de 60 grados, ahora vamos a utilizar lo que es el seno de 60 grados. Entonces aquí en vez de colocarlo lo que es el coseno de 30, yo lo voy a colocar lo que es el seno de 30. Ya, y eso sería todo. Luego el seno de 60 grados me va a dar lo mismo, ¿no? Lo mismo que el coseno de 30 grados, que sería raíz de 3 sobre 2. Luego, como está yendo hacia abajo, ¿no? Está yendo en dirección menos J, ¿no? Y ese signo negativo ya lo estoy colocando aquí delante. Luego tengo que multiplicarlo por lo que es el módulo de ese mi campo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ese módulo de mi campo eléctrico, ese módulo de mi campo eléctrico va a ser igual a la carga que lo está generando, ¿no? La carga que lo está generando es el Q sub 1. Otra vuelta, la distancia sigue siendo la misma, 0.5, ¿no? Eso elevado al cuadrado. Ya, y eso multiplicado por la constante, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Y eso por el seno de 60 grados. Ya, y aquí directamente no hay otra componente, ¿no? No hay otro campo eléctrico. Este campo eléctrico 2 solo está sobre el eje X, ¿no? Si estuviera acá, entonces ahí hubiéramos tenido que descomponer el campo eléctrico 2 y hubiésemos tenido que sumar esta componente con esta componente, ¿no? Pero ahora solamente está la componente del campo eléctrico 1. Por lo tanto, directamente sería reemplazar datos, ¿no? La carga 1 ya sabemos que es de 7 microcoulombs, ¿no? Por 10 a la menos 6. Ya, y eso metiendo a la calculadora les tiene que salir este resultado. Igual las unidades en Newton sobre Coulomb. Ahora ustedes lo pueden meter rápido a la calculadora y pueden comprobar, ¿no? Si es que me he equivocado, igual aquí se les va a aumentar puntos. Ya, luego finalmente el campo eléctrico total es la suma de sus componentes, ¿ya? El campo eléctrico total va a ser el campo eléctrico tanto en el eje X como en el eje Y. Ya, y ahí ya tenemos, ¿no? El campo eléctrico en el eje X es este y el campo eléctrico en el eje Y es este, ¿no? Y el campo eléctrico total va a ser este resultado en dirección Y menos este resultado en dirección J, ¿no? Eso trabajando en forma vectorial. Y ahora si yo le quiero sacar el módulo a este mi campo eléctrico, ¿no? Va a ser raíz cuadrada de mi primera componente elevado al cuadrado más mi segunda componente elevado al cuadrado. No se incluye el signo cuando elevamos al cuadrado para sacar el módulo de un vector, ¿ya? El módulo de un vector nunca les tiene que salir negativo, ¿no? Porque estamos hablando de un tamaño, ¿no? Aunque esta flecha esté yendo hacia abajo, ¿no? Que mi vector esté yendo hacia abajo, el tamaño de mi vector siempre va a ser un tamaño positivo, ¿no? Estoy hablando de una distancia. Entonces, por eso es que los signos negativos igual hay que introducirlos dentro de los cuadrados. Siempre va a salir positivo. Y el módulo de mi campo eléctrico total me da este resultado, ¿ya? Newton sobre Coulomb, si es que ustedes lo meten esto a la calculadora. Y listo, ese sería mi campo eléctrico. Luego, para el inciso B, lo que me pide es utilice la respuesta para determinar la fuerza sobre la carga de 2 microcoulombs, ¿no? Entonces, este campo eléctrico
o perdón, sí, a ese campo eléctrico solo tendrían que multiplicarle por la carga, ¿no? La fuerza total sobre la carga 3, ¿no? Porque ahora le vamos a colocar la carguita 3, ahora estamos colocando la carga 3, entonces al campo eléctrico total que producen estas dos cargas en este punto, yo le agrego esta carga 3 y me va a producir una fuerza, ¿no? Una fuerza total. Y esa fuerza total simplemente es multiplicar la carga 3 por el campo eléctrico que producen estas otras dos cargas, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo acá. La fuerza total va a ser igual al producto de la carga Q sub 3 por el campo eléctrico total que ya hemos encontrado, ¿no? Y eso, si es que no me están entendiendo mucho, también es de esta manera, ¿no? El campo eléctrico es igual acá por su carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Y si yo le multiplico la carga con la cual está interactuando, ¿no? En este caso Q sub 3, si yo le multiplico, ahora esto, como hay dos cargas, si se dan cuenta, ya se vuelve la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces simplemente para hallar la fuerza es multiplicar la carga por el campo eléctrico, ¿no? Entonces aquí estoy multiplicando la carga de 2 microcoulombs por el campo eléctrico en forma vectorial que ya he hallado y esa sería mi fuerza eléctrica, ¿no? En forma vectorial. Y ahora también a esta fuerza eléctrica yo le puedo sacar el módulo, ¿no? Como es un vector. Pero no nos pide eso, ¿no? Incluso este módulo tal vez estaría de más, pero igual es bueno nomás para repasar. Ya, si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, pero el ejercicio 3 nos dice una barra aislante cargada de manera uniforme, ya de 14 centímetros de largo, se dobla en forma de semicírculo, como se muestra en la figura. Si la barra tiene una carga total de 7.5 microcoulombs, encuentre la magnitud. Ya, ahí fíjense, encuentre la magnitud, ¿no? Si nos hubiera dicho en el anterior ejercicio, igual encuentre la magnitud, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Esto hubiera sido el resultado. La magnitud de mi campo eléctrico, ¿no? Y dirección del campo eléctrico en O. ¿Ya? Cuando les diga dirección, ya simplemente es vector unitario, ¿ya? Cuando les dice dirección, está yendo en dirección Y, está yendo hacia la derecha, está yendo en dirección menos Y, está yendo hacia la izquierda, ¿no? O está yendo en dirección J hacia arriba o en dirección menos J. Ya cuando les diga dirección, es el vector unitario. No es en sí el vector, ¿ya? Eso también tienen que saber diferenciar. Y la dirección del campo eléctrico en O, ya el centro del semicírculo, ¿no? Ese punto O, ya es el centro de mi semicírculo. Ya. Hasta este punto, con las cargas puntuales, ¿no? Considerando que solo son carguitas que son muy pequeñitas, ¿no? Y ahí le sacamos lo que es el campo eléctrico o la fuerza eléctrica, ¿no? En forma vectorial, hacemos sumatorias, ¿no? Ya hasta ahí es esa parte de las cargas puntuales. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que son las cargas distribuidas, ¿ya? Ahora, para entrar a esta parte, igual vamos a entrar a un nuevo concepto que es la densidad de carga. Ya va a haber una densidad de carga que es lineal, ya que es la carga sobre unidad de longitud, ya que también puede ser escrita como un diferencial de carga sobre un diferencial de longitud. Ya, esta es la densidad de carga lineal, ¿ya? Es cuántas cargas hay en un metro, ¿no? En una longitud, en un metro, ¿ya? ¿Cuántas cargas hay en esta longitud? A eso se refiere, ¿no? El número de cargas por unidad de longitud. Esa es una densidad de carga lineal. Ya luego lo que vamos a tener después es una densidad de carga superficial, que es igual a la cantidad de cargas sobre la superficie, que también puede ser escrita como un diferencial de carga sobre un diferencial de superficie, ¿no? Entonces, para esta parte ya no vamos a tener lo que es solamente una longitud, sino lo que vamos a tener es una superficie, ¿no? Por ejemplo, puede ser una superficie cuadrada y en esa superficie cuadrada, digamos, en este pequeño pedacito, ¿cuántas cargas hay, ¿no? Por metro cuadrado, ¿no? Aquí hay uno, en un metro cuadrado, ¿cuántas cargas hay, ¿no? Entonces, ¿cuántas cargas hay por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuántas cargas en esa
superficie. Ya esa es la densidad de carga superficial. Y luego vamos a pasar a lo que es la densidad de carga volumétrica. La densidad de carga volumétrica va a ser cuántas cargas hay por unidad de volumen, ¿no? Que también puede ser escrito como un diferencial de carga sobre un diferencial de volumen, ¿ya? Entonces, igual, como su nombre lo indica, lo que vamos a tener ahora es un cubo, por decir, ¿no? Podemos tener de esta manera. Ya podemos tener un cubo y dentro de ese cubo igual vamos a tener lo que es un cubo chiquitito, ¿ya? Un cubo pequeño. Entonces, ¿cuántas cargas hay en ese cubo, ¿no? ¿Cuántas cargas hay en ese cubo por unidad de volumen, ¿ya? Y eso igual se consideraría un metro cuadrado, ¿ya? Sería un metro acá, ¿no? ¿Cuántas cargas hay por unidad de metro cúbico? ¿Ya? Esa es la densidad de carga volumétrica. Y eso es lo que hay que considerar para las cargas distribuidas, ¿ya? Para encontrar lo que es un campo eléctrico. Ahorita tal vez tampoco no me están entendiendo, pero igual vamos a hacer ejercicios de los tres tipos, ¿ya? Vamos a hacer como en este caso, una longitud, vamos a hacer con superficies, vamos a hacer con volúmenes, ¿ya? En esa parte no se preocupe. Ya, entonces vamos a pasar a resolver. Ya, los datos que me da es la longitud, la carga total, ¿no? Ahí nos dice 7 microcoulombs y nos dice encuentra el campo eléctrico, ¿no? ¿Por qué el campo eléctrico? Porque solamente hay una carga, ¿no? Toda esta longitud, toda esta tira de material se considera como si fuera una sola carga y como solamente estamos encontrando el campo eléctrico en este punto debido a esta carga, ¿no? Como aquí no hay otra carga externa en este punto, entonces solamente es campo eléctrico. Ya, ahora, para resolver este tipo de problemas, por lo general vamos a utilizar esta expresión. Ya, esta es la que más vamos a utilizar. Ya también les voy a enseñar a utilizar esta. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero tienen que entender bien esta. Luego recién vamos a entender esta. ¿Ya? Como se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que con las cargas puntuales. Ya es lo mismo. Fíjense, aquí está la constante, que es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿No? Ahí está la constante, ¿no? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Y aquí lo que teníamos que multiplicarle era una carga, ¿no? Una carga dividida entre la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Y eso en dirección de un vector unitario, ¿no? Para que el campo eléctrico se vuelva un vector. Entonces, como va a ser una carga distribuida, ya como va a ser una carga distribuida, hay que agregarle una integral. Y nuestra carga ya no va a ser una carga total, sino lo que vamos a tener es un diferencial de carga. Ya, y esa sería la expresión para hallar el campo eléctrico debido a una distribución de carga. ¿Ya? Ahora, esta otra es lo mismo que esta, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que, ya les he dicho, ese vector unitario es lo mismo que el vector dirección dividido entre su módulo, ¿no? Entonces, fíjense que en vez de colocar este vector unitario, estoy colocando esta expresión, ¿no? Y aquí lo que me aparece es el vector dirección dividido entre su módulo, pero ese módulo R está multiplicando a este R al cuadrado y aquí me queda R al cubo, ¿no? Entonces, como están viendo, es lo mismo. Ya solamente que esto es mejor utilizarlo en la mayoría de los casos y esto hay que utilizarlo solamente en algunos casos y eso también ya les voy a explicar cómo es. Ya, entonces vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Lo que les decía. Ya ahí tengo mi semicírculo, ¿no? Ya, todo bien. Ahora, tengo que encontrar todos los datos paso a paso, todo lo que me pide la expresión para calcular el campo eléctrico. Ya en este caso, a ver, sí, lo primero que un dato que necesito conocer es el diferencial de carga, ¿no? Este diferencial de carga. Ya nos ha dicho el problema que esta es una longitud, ¿no? Es como si fuera una tira, es como si fuera un hilo, ¿no? Solamente una longitud, no tiene espesor, tampoco tiene área, ¿no? Solamente es una longitud, ¿ya? Ahora, como es una longitud, ya les he dicho, tenemos que considerar lo que es la densidad de carga, ¿ya? En este caso va a ser la densidad
de carga lineal. No tiene grosor, nada. Es lineal. Y esto va a ser igual al diferencial de carga sobre un diferencial de longitud. ¿No? Eso también ya les he explicado aquí arribita. Lo que yo necesito es el diferencial de carga, ¿no? Entonces el diferencial de carga va a ser igual a lambda, que es mi densidad de carga lineal, multiplicado por mi diferencial de longitud, ¿ya? Y eso va a ser mi diferencial de carga, ¿no? Ahora, ¿qué es mi diferencial de carga así gráficamente? ¿Ya? Como es un diferencial de carga, es algo muy, muy pequeño que tiende a desaparecer, ¿no? Es algo muy, muy, muy pequeñito, un diferencial, ¿no? Entonces, de todo de mi semicírculo, yo voy a tomar un pequeño pedacito. Ya, fíjense, yo voy a tomar un pequeño pedacito y ese es mi diferencial de carga, ¿no? Como estoy tomando un pequeño pedacito, ¿no? Ese mi pequeño pedacito lo que produce en este punto, en el centro, va a ser un diferencial de campo eléctrico, ¿ya? Un diferencial de campo eléctrico. Y ese mi diferencial de campo eléctrico, como están viendo, ¿no? Yo podía tomar el punto aquí o también podía tomarlo acá, ¿no? Este es un caso general. Entonces ese mi campo eléctrico se descompone, ¿no? Igual se está descomponiendo en el eje Y y en el eje X. Ahora, ese pequeño pedacito que yo he tomado para mi diferencial de carga, ¿no? Como es un pequeño pedacito, lo que tengo acá en ese pequeño pedacito es un diferencial de longitud, ¿no? Es una pequeña parte de la longitud, ¿no? Todo tiene sentido, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo encuentro yo ese mi pequeño diferencial de longitud? Porque fíjense, acá ya tengo lo que es diferencial de carga, que es lambda por diferencial de longitud. Pero ¿a qué es igual ese mi diferencial de longitud? Como están viendo en el gráfico igual, cuando trabajamos con círculos, cuando trabajamos con esferas, se está produciendo lo que es un pequeño arco, ¿ya? Es como esto, ¿no? Un pequeño arco. Ahora, ¿cómo encuentro yo esta longitud de mi pequeño arco? ¿No? ¿Cómo encuentro solamente la parte de arriba, ¿no? Solamente esta parte de verde. Esa longitud, ya, si es que aquí hay un ángulo tita, ya, si es que aquí hay una distancia d, ¿no? Esta distancia como si fuera el radio, ¿no? Entonces esa longitud va a ser igual a d, el radio, por el ángulo tita, ¿ya? A eso va a ser igual a longitud, ¿ya? Este pequeño arco. Entonces, para este diferencial de longitud, ¿ya? El diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Esa distancia que estamos viendo es el radio de mi semicircunferencia, ¿no? Entonces va a ser el radio por un ángulo, ¿no? Ese ángulo va a ser un diferencial de tita, ¿ya? ¿Por qué? Desde este eje hasta llegar acá vamos a tener un ángulo tita. Y como hay una pequeña abertura más, entonces esa pequeña abertura más vamos a considerarla como un diferencial de tita, ¿ya? Entonces, a eso es igual mi diferencial de longitud, es igual al radio por el diferencial de tita. Ya eso está acá, ¿no? R por diferencial de tita. Ese es mi diferencial de carga. Ahora, ¿a qué es igual la distancia? La distancia entre esa mi diferencial de carga y el punto donde yo quiero encontrar el campo eléctrico. ¿A qué es igual la distancia entre esos dos? Simplemente al radio R, ¿no? Al radio R de mi circunferencia, ¿no? Y aunque el punto estuviera, y aunque yo hubiese tomado el diferencial de carga aquí o aquí abajo, la distancia siempre se mantiene, sigue siendo R, ¿no? Para cualquier punto. Entonces, R es una constante, R no va a cambiar. Ya, y por eso estoy colocando aquí R minúscula va a ser igual a R, ¿no? Que es el radio de la circunferencia y que me ha dado como dato, si no me equivoco. ¿Dónde está? No me ha dado como dato, pero tengo la longitud total y ahorita les voy a decir cómo relacionamos esos dos, la longitud total y el radio. Y luego la constante ya la conocemos, ¿no? Ahí está 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Luego, otra cosa igual que hay que considerar es este vector unitario, ¿no? Este vector unitario que yo no conozco. Ahora, ¿por qué utilizamos esta expresión? Ahora lo van a entender. Porque se simplifica. Cuando son figuras simétricas, se van a simplificar ciertas componentes del campo eléctrico o también de la fuerza eléctrica. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hubiese tomado
por ejemplo, ¿qué pasa con su punto simétrico de ese mi diferencial de carga? ¿Ya? Un punto simétrico. Un punto simétrico de este diferencial de carga estaría aquí abajo, ¿no? En acá. Ahora, ese punto también, como es toda esta tira, ¿no? Va a generar lo que es un campo eléctrico, ¿no? Viene el campo eléctrico, perdón, ese es el vector dirección, y en ese punto va a generar lo que es un campo eléctrico, ¿no? Va a venir de esta manera, ¿no? Pero es su simétrico, están a la misma distancia, ¿ya? Y eso va a generar lo que es un campo eléctrico de esta parte, ¿no? De la parte de abajo. Y ese campo eléctrico se descompone tanto en el eje Y como en el eje X. Y fíjense cómo en el eje X va a haber dos veces, ¿no? Tanto de este como de este. Pero en el eje Y uno está yendo hacia arriba y el otro está yendo hacia abajo, ¿no? Pero son del mismo tamaño, por lo cual esas dos componentes en el eje Y se anulan, ¿ya? Entonces, cuando son figuras simétricas, como están viendo una semicircunferencia, o cuando es una circunferencia entera, ¿no? O cuando es una esfera, van a haber componentes que se anulan, como están viendo en este caso. Entonces es conveniente utilizar esta expresión. Y el campo eléctrico total, como se anula en el eje Y, ahora el campo eléctrico total solamente estaría yendo en el eje X, ¿no? Eso estaría yendo en dirección Y, ¿ya? Ahora pasa lo mismo con todos los puntos, ¿ya? Sea que yo tome de acá, va a tener su simétrico acá, ¿no? El campo eléctrico va a apuntar acá y el campo eléctrico apunta acá. Perdón, sí, el campo eléctrico apuntaría acá de la parte de abajo y el campo eléctrico apuntaría hacia abajo de la parte de arriba, ¿no? Igual se cancelan. Ya igual, si yo tomara un punto acá, tendría igual su simétrico acá, ¿no? El vector dirección, campo eléctrico, lo haré más largo eso. Campo eléctrico, ¿no? Se descompone en el eje Y, en el eje X, de este de acá abajo, de este de arriba, lo mismo, se descompone en el eje Y, en el eje X, y otra vuelta se simplifica, ¿no? Entonces, cualquier punto de la parte de arriba tiene su simétrico en la parte de abajo. Siempre se anula su componente en el eje Y, ¿no? Solamente nos queda su componente en el eje X, ¿ya? De esa manera es conveniente utilizar esto, porque ya no tenemos que operar nada para este vector dirección, simplemente está yendo en dirección Y, ¿no? Solamente tenemos en el eje X el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces reemplazamos lo que les decía, un diferencial de carga produce lo que es un diferencial de campo eléctrico y al nosotros integro esto con esto, nos queda la expresión que conocemos, ¿no? La expresión que está arriba. Y esta integral con este diferencial se va y solamente nos queda el campo eléctrico y la expresión que ya teníamos ahí arriba. Ya el diferencial de carga ya lo conozco, es lambda por R por diferencial de tita, pero aparte aquí hay que considerar otra cosa más que nos estamos olvidando. Hay que considerar lo que es el ángulo tita, ¿no? Ahí está el diferencial de campo eléctrico. Ya hemos visto que en el eje Y se anula, solamente nos queda en el eje X. Pero ¿qué pasa con el ángulo tita? ¿Ya? ¿Qué pasa con el ángulo tita? Como este es el diferencial de campo eléctrico total, ¿no? Y se anula su componente en el eje Y, el campo eléctrico en el eje X es más pequeñito, ¿ya? No es este campo eléctrico grande. Entonces hay que descomponerlo. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Este campo en el eje X también lo podemos trasladar acá, ¿no? En forma vectorial. Y respecto a este ángulo tita, quedaría en el cateto opuesto. Por lo cual utilizamos la función seno, ¿no? Entonces el diferencial de campo eléctrico en el eje X va a ser igual a mi diferencial de campo eléctrico, ¿ya? Por el seno de tita, ¿no? Esto también va a ser igual a mi diferencial de campo eléctrico por el seno de tita, ¿Y eso en qué dirección está yendo? Está yendo en dirección Y, ¿no? Y ese sería mi diferencial de campo eléctrico en el eje X, ¿no? Si integro estos dos, me queda que el campo eléctrico en el eje X va a ser igual a mi campo eléctrico, ¿no? Este integral con diferencial igual se va por el seno de tita y eso en dirección Y, ¿no? Y eso es todo lo que estoy desarrollando acá. ¿Ya? El diferencial de campo eléctrico, ahí todavía no estoy colocando en el eje X, ahora sí, en el eje X.
¿no? El diferencial de campo eléctrico en el eje X va a ser mi diferencial de campo eléctrico, todo esto, pero multiplicado por el seno de tita. Y ahora eso está yendo en dirección Y, solamente en el eje X, nada que ver el eje Y acá. ¿No? Y ahora si integro miembro a miembro, me queda que el campo eléctrico en el eje X, esto se queda como integral, ¿no? Para que me entiendan, a ver, integral, integral, ¿no? Y esto ya sabemos que es una constante, por lo cual sale fuera de mi integral. Integral con diferencial se va, solamente me queda esto, y la integral se mantiene para toda esta otra parte, ¿no? De acá reemplazo, ¿no? Ya sé lo que es mi diferencial de carga, lambda por R por diferencial de tita, ¿no? Ya sabemos que R minúscula, ¿no? Estoy reemplazando en la fórmula R minúscula es R, el radio de mi semicircunferencia, al cuadrado, ¿no? Ahí está, R minúscula al cuadrado. R al cuadrado por el seno de tita, y eso en dirección Y. Ya luego todo lo que sea constante sale fuera de mi integral. Esto es constante. Por ejemplo, este R se simplifica y un R sale fuera de mi integral. Bueno, aquí todavía no estoy simplificando, ¿no? Pero aquí se va a simplificar y solamente me va a quedar un R en la parte del denominador. Ya luego este lambda igual es una constante. Ya, ¿cómo sé que es una constante? Porque en el problema siempre te lo va a decir, ¿ya? ¿Dónde está? Una barra aislante cargada de manera uniforme, ¿ya? Si está cargada de manera uniforme, la densidad de carga lineal es constante, ¿no? Porque está cargada de manera uniforme, ¿ya? Ahora, va a haber casos igual en que la densidad de carga no sea constante, ya va a haber casos, pero en esos casos te da la ecuación, te dice lambda es igual a x al cuadrado menos b sub 0, ¿no? Sobre x, ¿no? Te da una ecuación cuando la densidad de carga, ya sea lineal, ya sea superficial o ya sea volumétrica, no sea constante. Ya, pero fíjense, en este caso no nos da la ecuación y aparte nos dice está cargada de manera uniforme. Con eso basta para que la densidad de carga sea constante. Y si es una constante, sale fuera de mi integral, ¿no? Ahí está, lambda ha salido fuera de mi integral, el R se ha simplificado, solamente me queda un R, ¿no? Y este seno de tita no puede salir fuera de mi integral porque estoy integrando respecto a tita, ¿no? Aquí está el diferencial de tita. Y luego la integral del seno va a ser el coseno, ¿no? Perdón, la integral del seno va a ser el menos el coseno, ¿no? La integral del coseno es el seno, es lo contrario de la derivada, ¿no? Ya, y los límites de la integral, ¿desde dónde hasta dónde vamos a integrar? Vamos a integrar todo este ángulo, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Y ese ángulo, ¿cuánto vale? Ese ángulo va a ser pi, ¿no? Va a ser 180 grados. Ya, entonces vamos a integrar desde 0 hasta pi, ¿no? Aquí está menos coseno de pi, ¿no? Límite superior menos el límite inferior, ¿no? Pero menos con menos se va y se hace positivo, menos con menos. Y menos el límite inferior, coseno de 0, y eso en dirección Y. ¿No? Coseno de pi es menos 1, menos con menos se hace 1, y coseno de 0 es 1, ¿no? Y 1 más 1 nos da 2. ¿No? Y ese 2 se simplifica con el 4 y solamente me queda 2. Y ese es el campo eléctrico total, ¿no? Que solamente está en el eje X, porque ya hemos visto que en el eje Y se anula. Y eso en Newton sobre Coulombs. Ahora, una vez que un resultado les dé de esa manera, siempre tienen que llevarlo a los datos que les ha dado. Ya, por ejemplo, en este caso, los datos que me ha dado era la longitud y la carga total, ¿no? Entonces, no me está dando lo que es lambda, tampoco me está dando el radio, ¿no? Pero nosotros sabemos, ya les he dicho, que lambda es igual a carga sobre longitud, ¿no? Cuando es una longitud. Entonces va a ser la carga total sobre la longitud total, ¿no? La carga ya me está dando como dato y la longitud también me da como dato. Eso es lambda, ¿no? Entonces, en vez de colocar lambda acá, en vez de colocar lambda, coloco la carga sobre la longitud. En acá, ¿no? Y esto está, bueno, está bien. Ya, en aquí, carga sobre longitud, ¿no? Pero también hay que recordar algo, que es una semicircunferencia, ¿ya? Si nosotros tuviésemos una circunferencia total, ¿ya? ¿Qué va a ser la longitud de la circunferencia? Va a ser 2pi por el radio.
Y si es la mitad de una circunferencia, hay que dividirla entre 2, ¿no? Y la longitud total de mi semicircunferencia va a ser pi por r. ¿No? Es por eso que en vez de colocar, fíjense, L pi por r, ¿no? En vez de colocar carga sobre longitud para la parte del lambda, para este lambda, estoy colocando carga sobre pi por r, ¿no? En vez de longitud, directamente pi por el radio. Pero también hay que recordar que el radio, no nos está dando el radio, nos está dando la longitud, ¿no? Y como ya sé que la longitud es pi por el radio es igual a la longitud dividido entre pi, ¿no? Entonces, en vez de colocar el radio, también hay que colocar lo que es el... Bueno, en este caso no, en este caso me estoy confundiendo, me estoy complicando la vida. La longitud ya nos da, ¿no? Entonces, no hay necesidad de colocar aquí el radio, simplemente es la longitud total de la semicircunferencia. Y luego en esta parte del radio, ¿no? En aquí sí hay que cambiar, en vez del radio va a ser la longitud dividida entre pi, ¿no? Entonces aquí hay que colocar la longitud dividida entre pi. ¿Ya? Y aquí me quedaría longitud elevada al cuadrado, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios, longitud elevada al cuadrado, y luego este pi con este pi se simplifica y me quedaría de esta manera, ¿no? Y ahí tendría que reemplazar los datos, la carga que me ha dado y la longitud que me ha dado. Espero que no se hayan perdido. Esto medio que no tenía que complicarme tanto, ¿no? La densidad, carga sobre longitud y el radio de mi semicircunferencia va a ser la longitud que me han dado como dato dividido entre pi, ¿no? Ya les he explicado por qué. Ese sería el resultado total, ¿no? Aquí hay que reemplazar nada más datos. Epsilon sub 0 va a ser 8.85 por 10 en la menos 12, ¿no? Longitud y la carga ya me está dando aquí como dato. Longitud y la carga. Y eso tendrían que sacarlo, meterlo a la calculadora y ahí sacar un valor numérico, ¿no? Y ese sería el campo eléctrico. Ya, si hasta aquí nadie tiene alguna pregunta, yo creo que vamos a quedar en esta parte. Vamos a continuar la siguiente semana. También en teoría me imagino que en teoría deben estar recién haciendo igual la parte teórica, ¿no? Con el ingeniero. Entonces, hasta aquí estaríamos quedando. A ver qué me dicen. Las grabaciones las voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Las grabaciones los subo a YouTube porque algunos estamos en provincia o viajamos, ¿no? Entonces, no siempre estamos con el Wi-Fi, entonces pueden comprar paquetes ilimitados para YouTube, ¿no? Para Google Drive no he visto si hay paquetes, pero para YouTube, como es bastante conocido, entonces pueden comprar YouTube ilimitado, ¿no? Entonces les conviene que las grabaciones estén en YouTube, ¿ya? Las voy a subir y el link les voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Desde las 12, depende. Les voy a enviar, a ver, voy a enviar un formulario y ahí ustedes votan si es que quieren que pasemos a las 12 o si es que quieren que pasemos 2:30 nomás, ¿ya? Depende a todos. Les voy a enviar un cuestionario para que seleccionen esa parte. Ya, hasta aquí estaríamos quedando, compañeros. Nos vemos la siguiente semana.